Fórum, el valor del conocimiento. Impuesto de normalización tributaria, complementario al impuesto de la riqueza. Primero, aquí en Fórum Especiales. Veamos cuál fue el proyecto que al respecto presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Impuesto complementario de normalización tributaria, análisis de los elementos del tributo, reforma tributaria, proyecto de ley. Analicemos un poco a fondo qué fue lo que ocurrió con la presentación de este proyecto y qué es lo que se pretende incluir como impuesto a la normalización. El proyecto de ley 134 de 2014 pretende crear el impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, tributo que no estaría al interior del estatuto tributario, sino que sería una norma aislada, tal como ocurrió en el caso del CREE. Este impuesto no está incluido en el estatuto tributario, no quedó adicionado a alguno de los artículos del estatuto, quedó o quedará, si es aprobado como ley de la República, en un artículo adicional fuera del estatuto, incluido en la ley que sea sancionada como reforma tributaria. Pero veamos cuál es el contenido del proyecto de ley. Analicemos cada uno de los elementos del tributo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Nos indica el artículo 16 del proyecto. Impuesto complementario de normalización tributaria. Créese por los años 2015, 2016 y 2017 el impuesto complementario de la normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto a la riqueza, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto a la riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto a los que se refiere el artículo 298.7 del Estatuto Tributario, que tengan activos omitidos. Este impuesto complementario se declarará, liquidará y pagará en la declaración de impuesto a la riqueza. Como podemos ver, estaría vigente por los años 2015, 2016 y 2017. Vamos a ver con unas tarifas que son incrementales para cada uno de los años. Adicionalmente, lo podrán declarar todos aquellos que declaren el impuesto a la riqueza o que lo declaren voluntariamente, es decir, que voluntariamente presenten el impuesto a la riqueza, como ya lo hemos visto en el Fórum Especiales respecto del impuesto a la riqueza. Puede ser entonces voluntario o puede ser entonces presentado dentro de la declaración del impuesto a la riqueza. ¿Qué más nos cuenta sobre este impuesto? ¿Cuál es el hecho generador del impuesto complementario de normalización tributaria? Dice el artículo 17 de la reforma. Hecho generador: el impuesto complementario de normalización tributaria se causa por la posesión de activos omitidos. No tenemos aquí los pasivos inexistentes, tenemos tan solo los activos omitidos. Para que las personas que han omitido activos en sus declaraciones, estando en Colombia esos activos o estando en el exterior, puedan, comillas, legalizar dichos activos en sus declaraciones tributarias, caso en el cual pues incrementarían su patrimonio pagando el impuesto de normalización complementario al impuesto a la riqueza. No tendríamos entonces aquí incluido los pasivos inexistentes. Pero avancemos un poco más para ver cómo se configura la totalidad de elementos del tributo. ¿Qué se entiende por activos omitidos? Para efectos de lo dispuesto en ese artículo, se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo. ¿Y cómo así? Pues usted tenía un activo, poseía un activo, es dueño de un activo en Colombia o en el exterior y debía incluirlo en su declaración por ser residente y declarante en Colombia, en su declaración de renta, en el patrimonio bruto. Y no lo ha incluido, no lo incluyó en las declaraciones. Pues ese es un activo omitido que podrá incluir en el impuesto a la normalización complementario al impuesto a la riqueza, en el formulario del impuesto a la riqueza. Y ya vamos a ver qué efectos tiene sobre la comparación patrimonial. Dichos activos omitidos fueron omitidos en declaraciones que se encuentran en firme o son no revisables, u operará el hecho generador también
en las declaraciones que no han alcanzado firmeza y son revisables? Esta pregunta nos la hacemos porque la Administración Tributaria en cualquier tiempo, a menos de que la declaración se encuentre en firme, podrá revisar las declaraciones tributarias. Y revisada la declaración tributaria podrá encontrar que hay un activo omitido o un pasivo inexistente. Caso en el cual, si la declaración no ha alcanzado el término de firmeza, pues la administración no tendrá nada más que hacer que quedarse quieta y esperar una próxima declaración para ver si el activo no ha sido omitido. Pero ¿será que esta normalización tributaria es solo para las declaraciones que se encuentran en firme y son no revisables? ¿O será también para declaraciones que no han alcanzado el término de firmeza y son revisables? Es una pregunta que nos queda porque en el texto de la reforma no se incluyó dicha situación. Como está dado el artículo, entenderíamos que cualquier declaración con un activo omitido podría ser sujeto del impuesto de normalización tributaria, declararse en el año 2015, 2016, 2017 y no habría lugar entonces a las sanciones por no haber incluido esos activos y se pagaría tan solo la tarifa establecida para este impuesto a la normalización tributaria. Preguntémonos, ¿en cualquier tiempo así la declaración no esté en firme y sea revisable? Es la pregunta que nos tendrá que resolver finalmente el Congreso de la República en sus debates. O nos tendrá que decir el Ministerio o aclarar en el artículo respectivo al momento de discutir el articulado de la ley ya definitiva para que esta duda no quede dentro de este impuesto complementario. ¿Cuál es la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria? Dice, base gravable. La base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria será el valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. En traducción, lo que hacemos es incluir en el impuesto de normalización tributaria el valor de los activos. ¿Valorados cómo? Valorados patrimonialmente. Recuerden ustedes que en todo el capítulo de renta del Estatuto Tributario, en el libro 1 del Estatuto, se determina el valor patrimonial de los bienes. Así que cada uno de esos bienes, al valor patrimonial establecido en forma general o en forma especial por el Estatuto Tributario, será el valor en el cual se deben incluir en la declaración del impuesto de normalización complementario al impuesto a la riqueza. ¿Cómo se establece el valor patrimonial de los derechos? En fundaciones de interés privado del exterior y en los trusts. Aquí hay un parágrafo bien interesante porque una buena parte de los activos omitidos en cuanto a su valor se encuentran en fundaciones de interés privado en el exterior, en muchas ocasiones en paraísos fiscales o en trusts que permiten mantener como sociedad principal todos los activos de diferentes inversiones. Miren lo que dice el parágrafo de la reforma. Para efectos de este artículo, los derechos en fundaciones de interés privado del exterior, trusts o cualquier otro negocio fiduciario del exterior se asimila a derechos fiduciarios poseídos en Colombia. En consecuencia, su valor patrimonial se determinará con base en el artículo 271.1 del Estatuto Tributario. Muy interesante la norma porque en el 271.1 del Estatuto Tributario está la valoración de los derechos fiduciarios. Ese será el valor patrimonial a declarar de las inversiones en estas fundaciones de interés privado o en los trusts. De esa manera podemos traer entonces la inversión a Colombia en las declaraciones y podrá pagarse una tarifa moderada, como lo vamos a ver a continuación, 2015, 2016, 2017, para efectos de que los activos ya queden declarados en Colombia y no sigan siendo considerados como activos omitidos. ¿Cuál será la tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria? El artículo 19 nos dice tarifa. La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria será el siguiente. En 2015 el 10%, en 2016 el 15% y en 2017 el 20%. Pueden observar ustedes que es una tarifa bastante baja para el año 2015. Es más,
coincide con la ganancia ocasional para activos omitidos o pasivos inexistentes que se involucró en la ley 1607 del año 2012, que posteriormente fue declarada inexequible, comentario que vamos a hacer a continuación. Miren ustedes que es tan solo el 10% del valor de esos activos que, si fuéramos a considerarlos como un incremento patrimonial, tendríamos que estar pagando, por lo menos en renta, una tasa del 25%. Definitivamente es un procedimiento que va a permitir un saneamiento fiscal. Es una amnistía para incluir activos fijos en las declaraciones de estas personas. Además, tenemos que verificar lo siguiente respecto de lo que pasó en el año 2012. En el año 2012, en el artículo 163 de la ley 1607, se incluyó norma similar que pretendía establecer como ganancia ocasional activos omitidos y pasivos inexistentes en las declaraciones de renta y complementarios. Norma que fue declarada inexequible con efectos hacia el futuro en la sentencia 833 de 2013. Dado que ese tipo de normas desconocen los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria. A su vez, dicha sentencia se fundamentó en la sentencia C-511 del 96, C-992 del 2001 y C-1115 del mismo año. Observen ustedes que estamos aquí fácilmente frente a una norma que puede ser declarada inconstitucional. Estamos hablando prácticamente del mismo sustrato. Sin embargo, es diferente el tributo del cual estamos hablando. Estamos hablando de una norma especial de normalización incluida como complementario, ya no en este caso en impuesto de renta, sino que ya la vamos a incluir como un complementario en impuesto a la riqueza. Vamos a ver cuántas demandas de inconstitucionalidad tendrá esta norma por ir en contra del principio de justicia y de equidad en materia tributaria, dado que unos ya han pagado el 25% o inclusive el 33% o el 34% por la inclusión de estos activos y otros ahora tan solo pagarán el 10%. Por las razones anteriores, es posible que una vez aprobada la ley que establezca el impuesto complementario de normalización tributaria, sea este declarado inexequible. Hagámonos esta pregunta adicional. ¿Se genera renta por comparación patrimonial al incluir los activos omitidos? Y es que recordemos que cuando uno tiene un activo que no incluyó en una declaración y luego lo incluye en la declaración, pues su patrimonio se aumenta. Si ese incremento patrimonial no proviene de una renta líquida, de una renta exenta, de un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, pues lo que tenemos allí es una renta por comparación patrimonial. ¿Qué nos dice respecto de esa renta por comparación patrimonial esta normalización tributaria, que es complementario al impuesto a la riqueza y no un complementario al impuesto de renta? Porque será en el impuesto de renta que se declare el patrimonio bruto, que se declaren las deudas y finalmente el patrimonio líquido. Veamos. Artículo 20. No habrá lugar a la comparación patrimonial ni a renta líquida gravable por concepto de declaración de activos omitidos. Los activos del contribuyente que sean objetos del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración de impuesto de renta y complementarios del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria. Así las cosas, declaramos el impuesto complementario de normalización, incluimos el activo, que sería su base gravable a valor patrimonial, liquidamos si es en el año 2015 el 10% como impuesto de normalización y automáticamente vamos a la declaración de renta y en el patrimonio bruto incluimos ese activo y no genera renta por comparación patrimonial. Tendríamos un activo que está declarado en el patrimonio bruto y la diferencia patrimonial estaría justificada precisamente en este artículo 20 del impuesto complementario al impuesto a la riqueza, de normalización tributaria en este caso.
Además, nos dice, el incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos. Está claro entonces, no habrá renta por comparación patrimonial. Preguntémonos además, la inclusión de activos omitidos en las declaraciones de impuesto a la riqueza y renta y complementarios, ¿legalizan activos con origen ilícito? Y esto por los procesos de extinción de dominio, donde se ha hablado de la justificación del incremento patrimonial. Y uno de los argumentos que siempre se ha dado sobre la justificación es que el bien se encuentra declarado y se han pagado los impuestos a la renta y complementarios respectivos por ese bien. La pregunta es, ¿será que incluyéndolos en el impuesto de normalización, incluyéndolos en la declaración de renta, en el patrimonio bruto, de conformidad con lo que nos dice este impuesto complementario, quedará legalizado el activo que trae orígenes ilícitos, que viene del lavado de activos o de actos de terrorismo, narcotráfico y demás? Dice el artículo 21, no legalización. La normalización tributaria de los activos a la que se refiere la presente ley no implica la legalización de activos cuyo origen fuere ilícito o estuvieran relacionados directa o indirectamente con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Es clara la norma. Hay legalización para efectos fiscales, pero no hay legalización para efectos penales o la contradicción contra otras normas constitucionales. El proyecto de ley crea algún tipo nuevo de declaración. Sí, en el artículo 22 dice adiciones en el numeral quinto del artículo 574 del Estatuto Tributario y nos dice clases de declaraciones. Los contribuyentes responsables y agentes de retención en la fuente deberán presentar las siguientes declaraciones tributarias y nos añade el numeral quinto. Se deberá presentar la declaración anual de activos en el exterior. ¿Qué contendrá la declaración de activos en el exterior? Miramos. Adiciones el artículo 607 del Estatuto Tributario, que quedará así. Contenido de la declaración de activos en el exterior. A partir del año gravable de 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior, cuyo contenido será el siguiente. Y es que además de añadirse la declaración del impuesto a la riqueza con el complementario de activos omitidos, es decir, el complementario de normalización tributaria, deberá presentarse además una declaración de los activos que uno posee en el exterior, activos poseídos fuera del territorio colombiano, y en esa declaración debe constar por lo menos lo siguiente. En el formulario que para el efecto ordene la administración de impuestos y adicionales, que debe quedar debidamente diligenciado, se incorporará la información necesaria para la identificación del contribuyente, la discriminación del valor patrimonial, la jurisdicción donde están localizados, en este caso la palabra jurisdicción es territorio, la naturaleza y el tipo de todos los activos poseídos al 1 de enero de cada año, cuyo valor patrimonial sea superior a 3.580 VTs. En la actualidad, la VT en 2014 valdrían 98.396.300 pesos. Los activos poseídos a 1 de enero de cada año que no cumplan con el límite señalado en el numeral anterior deberán declararse de manera agregada de acuerdo con la jurisdicción donde estén localizados por su valor patrimonial. El valor patrimonial no en el exterior, sino el valor patrimonial en Colombia. Y además debe incluir lo siguiente: la firma de quien cumpla el deber formal de declarar. Como ustedes ven, entonces, aquí tendríamos la relación de todos los activos en el exterior, prácticamente de 100 millones de pesos en adelante para el próximo año. Es la hora entonces de incluir los activos omitidos. Esperemos a ver si la norma es declarada inexequible o no
porque ya en otro intento de legalización de activos omitidos para fines tributarios, la norma se cayó por principios de equidad y justicia. Los invitamos a que conozcan los demás temas de la reforma tributaria aquí en Forum Especiales. Visítenos en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.